La causa, esto sí es importante, la causa más común de radiculopatía cervical, la radiculopatía es el dolor de la columna cervical con irradiación a hombro o a un miembro superior, derecho, izquierdo o bilateral. Eso se llama cérvico-braquial o radiculopatía. ¿Ya? La causa más común es esto. Pregunta, ¿cuál es la causa más común? El cierre foraminal. Las vértebras tienen unas estructuras por donde sale la raíz, se llama el foramen. Y el cierre foraminal es la causa más común de radiculopatía. Continúa. Entonces, ahí, este es el foramen. Este es un corte axial. ¿Ya? Este elemento de acá es el foramen. Tenemos la médula, la dona madre y la raíz. Raíz anterior, raíz posterior. Se juntan, ¿ya? Forman el ganglio espinal y esta parte es el foramen. Entonces, cualquier elemento que comprime el foramen produce radiculopatía. ¿Cuál? Una hernia produce compresión en el nacimiento de la raíz. Este que se llama la apófisis unciforme. Entonces, la espondilosis, o sea, el crecimiento de esta apófisis, ya que se llama uncuartrosis, también produce estrechamiento del canal. Esta es la faceta, la hipertrofia de la faceta. Hipertrofia de la faceta también produce compresión, o sea, disminución del foramen. Y acá hay un elemento que no está dibujado acá, es el ligamento amarillo. ¿Ya? La hipertrofia del ligamento amarillo también comprime. Entonces, toda estructura que condicione un estrechamiento del canal, eso es lo que va a producir las radiculopatías. Continúa. Mediadores inflamatorios incluyen la metilmetaloproteína, la prostaglandina y proteína C, el óxido nítrico. Lo mismo que en toda la patología inflamatoria. Las interleuquinas C. Continúa. La anatomía patológica. ¿Qué hay en un proceso degenerativo en la columna? Hay alteración en el disco vertebral, en la apófisis unciforme, en las apófisis interarticulares o facetas, en las apófisis interarticulares o las facetas, o también llamados cigoapofisiales facetas, la hernia discal y la raquiesterosis. Continúa. La discopatía cervical a nivel puede producir osteocondrosis cervical, con estrechamiento del espacio, esclerosis y proliferación de osteofitos. Esta proliferación de osteofitos se conocen como espondilosis. Pregunto, cuando yo digo la proliferación de osteofitos o los picos de loro, que se traducen radiológicamente, ¿qué se llama? Espondilosis. A nivel de la articulación unciforme, las uncuartrosis, continúa. A nivel de la articulación cigoapofisial, ¿qué produce? Generación de osteofitos, estrechamiento del agujero intervertebral, movilidad local en la zona normal, deslizamiento o listesis, produciendo inestabilidad y bloqueos por su luxación facetaria, como vimos anteriormente en la parte de las fracturas, los bloqueos. Entonces, el síndrome facetario, la radiculopatía cervical. El síndrome facetario es un dolor en la articulación facetaria. Dolor netamente cervical que se irradia solamente hasta los pómulos. Es el síndrome facetario cervical. El síndrome facetario lumbar es dolor lumbar que se irradia a los glúteos, a las nalgas. Y lo otro es la radiculopatía. La radiculopatía se da por una hernia, por una artrosis.
tiene un dolor cervical irradiado a uno de los miembros, puede ser derecho o izquierdo, y cuando es una estenosis severa, bilateral, muy raro. Continúo. La hernia discal cervical. Este es menos frecuente que en la región lumbar. Pregunta, la raíz con más frecuencia afectada es la C7. ¿Por dónde sale la raíz C7? ¿Entre qué vértebras? Entre las vértebras C7 y D1. No, entre C6 y C7. ¿Por qué? Porque C1 sale entre el occipital y C1. Entonces, la vértebra, la raíz toma el nombre de la vértebra inferior. Si la raíz es C7, ¿entre qué vértebra sale? Entre C6 y C7. ¿Cuál sigue en frecuencia? C6. Entonces, C6 ¿entre quién sale? Entre C5 y C6. A diferencia de la región lumbar. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones premórbidas? Debilidad de ligamentos, escaso desarrollo de las articulaciones cruciformes. Efectos que produce compresión radicular, mayormente, y medular, raramente. Mielopatía. Por ejemplo, hoy día hemos visto un paciente con una hernia discal central. ¿Qué nos daba? Mielopatía. Nos daba cuadriparesia. Hoy día los que han hecho prácticas conmigo. A diferencia, no era una hernia cervical lateral, era medial. Entonces, al producirse medial, producía una estenosis medial central. ¿Y qué comprometía? Comprometía la médula en su parte anterior. Y en la parte anterior están los cordones, la vía córtico-espinal de la motilidad. Por ende, producía una cuadriparesia. Continuamos. La raquiestenosis, la otra patología. A nivel del conducto vertebral cervical, ¿ya? La raquiestenosis, a diferencia de la hernia cervical, la raquiestenosis cervical es más frecuente que la raquiestenosis lumbar. Les vuelvo a decir. Hablando de la patología degenerativa, la hernia discal, ¿dónde es más frecuente? En la región lumbar. Pero la raquiestenosis, ¿dónde es más frecuente? En la región cervical. Las dos enfermedades pertenecen a la patología degenerativa. Continuemos. La estenorraquia adquirida o raquiestenosis, su sinónimo. Depende de la barra espondilítica posterior, la proliferación artrósica, o sea, los elementos de artrosis, la hipertrofia del ligamento amarillo y la anestesia de los cuerpos vertebrales. Esos son los que nos van a determinar la raquiestenosis o estenorraquia. Entonces, cuando todos los elementos, deformidades de los procesos uncovertebrales, ya los osteofitos, la deformidad de los procesos, las apófisis cigoapoficiales, ya el ligamento amarillo, todo esto, ¿qué hace? Comprime el canal raquídeo, produce raquiestenosis. A diferencia de la hernia es una protrusión del disco interno. Ya, continuemos. El cuadro clínico. El cuadro clínico de los dos es muy parecido. Dolor es el síntoma principal. Cuando el dolor es cervical sin irradiación, eso se llama cervicoalgia. Cuando ya hay irradiación, se llama cervicobraquialgia. Del plexo braquial, acuérdense. Braquialgia. Ahí está. La irradiación en general es unilateral. La irradiación bilateral simultánea es rara y supone etiología grave. Es una estenosis gravísima. Continuamos. El origen: unión músculo-ligamentaria, columna lateral, psicógena, neurógena y otros efectos.
operaciones. Continuamos. Degenerativa, la subartrosis. Inflamatoria, no infecciosa, la artritis reumatoidea. La espondiloartritis anquilosante. De infecciosas, la tuberculosis. Y de las hay bacterianas, que son las piógenes, y las micóticas. De las traumáticas, las fracturas, las luxaciones. Neoplasias, tumores primarios o metástasis. Las formaciones congénitas, neuralgias, sinoptosis vertebral y síndrome de Piffer. Y enfermedades sociometabólicas como la osteoporosis. Continúa. El origen psicógeno, neurosis de ansiedad, neurosis de depresión, neurosis de la mente y simulación. Eso lo ve en la parte de psiquiatra. Cuando hay una cervicalgia, una cervicobraquialgia, sin ninguna traducción imagenológica, se tiene que presentar en una neurosis, en una psicosis, psicógena. Una cervicalgia psicógena. Continúa. De origen neurológico, a nivel de foramen, la cingomegalia, la esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, el herpes zóster y las filtraciones de las neuronas. Esos también son diagnósticos diferenciales de esto. Continúa. Síndrome de hombro doloroso primario, síndrome de opérculo torácico, neuralgia amiotrófica, lesiones del hombro, son otros tipos de dolores cervicales. Dolor de origen visceral, tumores mediastínicos y neuropatía del miembro superior. Eso es siempre conocido, el tumor de Pancoas, que afecta la vena cava superior. El tumor de Pancoas viene de tumor de pulmón, del ápice del pulmón. Ya, continuamos. Exploración clínica, anamnesis, examen físico y exámenes complementarios. Continúa. Anamnesis. ¿Desde cuándo? ¿Hubo antecedentes o no hubo antecedentes traumáticos? ¿Hubo infecciones, hubo neoplasias? Actual. ¿Cuándo fue? Si es de comienzo agudo, se tiene que pensar en alteración discopatía, o sea, en hernia. Si es lento, en artrosis. Cuando la evolución es progresiva, se piensa en un tumor. Continuamos. El examen físico. El examen físico estático, la palpación, la movilidad, los exámenes neurológicos, tanto de sensibilidad y reflejos, eso es muy importante. Y los exámenes vasculares de impulsos bilaterales. Continuamos. Continúa. 1000 veces es esto. Cuando la alteración está afectada, la raíz C5, ¿qué se produce? A nivel motor. Aquí inerva al deltoides, entonces no puedes abducir el hombro. En el reflejo, ¿qué reflejo tiene que ver? El reflejo bicipital. Hay hiporreflexia bicipital. Y en la sensibilidad, esta es la sensación hombro, cara anteroexterna del brazo. Eso es la exploración. Continúa. En la raíz C6, igual. En lo motor, no puedes extender la muñeca. En el reflejo, ¿este qué reflejo es? Del supinador. ¿Ya? Reflejo supinador. Y la alteración sensitiva en la cara antero-externa del antebrazo. Ya no brazo, antebrazo. Continúa. La raíz C7. Mira, ahí está. Este cuadro es para comparar. Entonces, la raíz C7. ¿Qué haces con la raíz C7? Flexión de la muñeca. No puedes hacer la flexión de la muñeca. El reflejo tricipital. ¿Ya? Y la sensación.
¿Dónde está C7? En la parte dorsal. Eso es importante. Entonces tú tienes que hacer tu exploración motora, tu exploración sensitiva y tu exploración reflejo. Los tres. Eso nos va a dar qué raíz está junto. Continúa. Falta T1. Los interóseos, o sea, no puedes hacer esto. Los interóseos hacen esto. No vas a poder. En el reflejo, ya no hay reflejo. Y en la sensación, de un cara posterior del brazo y el antebrazo. Pero, para no confundirse, es más fácil. Si no puedes aperturar, es alteración de los interóseos. ¿Qué raíces? Sí. Continúa. Esa es la zona de continúa. Los exámenes complementarios. Fuera, para ver que no es un problema infeccioso, se le pide su radiografía de columna cervical AP lateral y oblicuas y funcionales. AP, lateral, oblicua, derecha, oblicua, izquierda, funcional, lateral, hiperflexión, hiperextensión. Estas tres formas de sacar nos van a determinar si hay inestabilidad o no hay inestabilidad. Cuando la listesis pasa más de 3 milímetros, hablamos de inestabilidad, o sea, el movimiento en la radiografía. Opcional, tomografía de resonancia. Gol estándar, resonancia. Continuamos. Resonancia magnética. Como vemos, vértebra, vértebra. No toca la médula, no hay mielopatía. Tú ves, este es el disco. Hacia acá. Comprime la raíz. Produce, esto es una hernia discal. El gol estándar es la resonancia, sin contraste, para la patología eléctrica. Continúa. Tomografía, para ver mejor la parte ósea, las espondilosis, la oncoartrosis. Continúa. La electromiografía, cuando tenemos dos hernias o tres hernias en el canal cervical, ¿qué tenemos que hacer? Una electromiografía para determinar cuál de estas tres nos está produciendo el problema. Y operar solo eso, las demás no se operan. El paciente en la mañana llevó a electromiografía, ¿qué había? Signos de renervación con mielopatía. O sea, no había un problema radicular, era un problema medular. Continuamos. Este es el foramen, como decíamos. Esto debe, como en realidad debe ser así, pero acá son esas espículas. Eso se llama espondilosis. Igualmente acá. Para eso sirve la radiografía. Pero esto solo se ve no en la lateral, sino en las oblicuas. Continuamos. Para ver, continuemos. Tratamiento, reposo según el dolor, hábitos inadecuados. Por ejemplo, ¿quién tiene bastante patología? No los que cargan peso, las secretarias, los profesores tienen este tipo de patología. ¿Por qué? Porque la secretaria está sentada y está así, mirando la computadora, está haciendo, le llama al jefe y está volteando. Entonces, permanentemente está así. ¿Se dan cuenta? Los que hacen, por ejemplo, los ingenieros, los que hacen, los arquitectos, los que hacen ese trabajo de asiento con bastante movimiento del cuello, padecen este tipo de patología. Recursos farmacológicos,
quimioterapia, coreaniza cervical y indicaciones quirúrgicas. Continuamos. Estenosis lumbar. Salud, salud. Esto ahora ya viene la contraparte. ¿Qué dijimos? ¿Dónde es más frecuente la hernia? En la región lumbar. ¿Y dónde es más frecuente la estenosis? Región cervical. Entonces, porque en el momento yo tengo un paciente, yo pongo a ese paciente, el examen se toma neurocirugía con un cirujano, y el cirujano siempre se da con el paciente, o sea, métanse en la cabeza, los que les toca conmigo el paciente va a ser y lo que yo les voy a preguntar es del paciente y le voy a preguntar de las patologías. No piensen que no sé cirugía general. Igual les voy a preguntar apendicitis, igual les voy a preguntar colecistitis. Pero ya los quedan conmigo y todo lo que yo repito en el examen. Cuando estamos rotando, idéntico. Y si no sabes, dejar. Estenosis lumbar, adelante. Definición: es el estrechamiento del canal escutal que produce compresión de los elementos lumbares. A nivel cervical está la médula y las raíces. A nivel lumbar no. A nivel lumbar está solamente el cono medular y las raíces, la cola de caballo. Entonces, cuando hay una estenosis lumbar, nunca va a haber mielopatía. ¿Ya? Nunca va a haber mielopatía. Puede ser limitado a un segmento o dos o más segmentos. La estenosis es múltiple. Generalmente es múltiple. En la región lumbar es múltiple. Puede estar convertido en uno o más vértebras. La más frecuente, L4, L5. Le sigue en frecuencia L5, S. Continuemos. Continuemos. Eso ya para que lo vean. Acá. Estos son los cuerpos vertebrales, este es el rango posterior. Así debe ser. Mira cómo estas espículas, ¿qué se llaman? Espondilosis o osteofitos. Marginales, si quieren llamarlos. Que dicen picos del oro, les han enseñado, ¿no? Los famosos picos del oro. El radiólogo les ha hecho picos porque son semejantes a los picos del oro. Esa es la traducción radiológica. Este es el ligamento de hipertrofia de este, sí, también. Acá, por ejemplo, el disco desapareció. La clasificación: la estenosis congénita y la estenosis adquirida. La congénita puede ser idiopática o acondroplásica. ¿Han visto los enanos ustedes? Esos son los acondroplásicos. Ellos sufren de la enfermedad llamada acondroplasia. Ellos tienen estenosis congénita. Todos. Por eso en el momento de caminar, caminan así. No es por sus defectos nada, por sus defectos también en la región lumbar. La arteria degenerativa. Acá en esta zona sí es el que carga peso, el obrero, el que construye. Los que están, los que hacen, ¿qué se llaman? Los pescadores, los estimadores. ¿Ya? La espondilosis ísmica, la espondilosis metabólica y atrogénica posterior a una laminectomía y postraumática. Continuamos. La más frecuente de todas es la degenerativa. Y la estenosis espinal, mira acá, se ha hecho un corte acá. Acá tiene una hernia. Entonces le han hecho un corte. Ya en la hernia. ¿Qué más puede decir? Esto se llama faceta.
apostrofito, la hipertrofia de la faceta. Este es el ligamento amarillo, la hipertrofia del ligamento amarillo. Esto es. ¿Ya? Continúo. Por ejemplo, el canal raquídeo que ven ahí está libre acá, hay un poco de hipertrofia, todavía sale, pero acá todo está ocupado. Hay hernia y ligamento amarillo, todo está hipertrofia. Esta es la resonancia en un corte sagital, el disco está en el foramen, este es el foramen. Acá está la raíz y este es el disco, está comprimiendo. Ahora, hay tipos de estenosis central y lateral. Ahí vamos a ver ahorita según las zonas de Lee. La estenosis central, área entre las carillas articulares, borde anterior del cuerpo vertebral, bordes posteriores de la lámina, el ligamento amarillo y bordes laterales mediales de las carillas articulares. Y la estenosis lateral. La estenosis lateral se fusiona. Este es apófisis espinosa, este es faceta. Entre la espinosa y la faceta es la zona A. ¿Ya? La zona B y la zona C. Foraminal y extraforaminal. La preforaminal es donde está el receso lateral. La fisiopatología. Y Carly Wills, desde el año 82, abrió el concepto del complejo triarticular. ¿Por qué tri? Viene de tres. Y hay tres elementos anatómicos importantes. El disco intervertebral y las dos facetas. Cuando uno se altera, el otro sufre. Se puede dar un síndrome facetario si se alteran las facetas. Dolor lumbar irradiado a glúteos, a nalgas. Continúo. Cuando hay una degeneración de uno de ellos, esta es la fisiopatología testicular. Hay tres elementos. La disfunción a nivel del disco intervertebral y de las facetas articulares. Continúo. Hay la inestabilidad, subluxación anterior o posterior de un cuerpo vertebral sobre otro y aumento progresivo de la lordosis y disminución del tamaño del canal central. Y tres, la fase de estabilización. Existe intento de estabilizar, o sea, nuestro cuerpo sabe, tanto ha sufrido, hay inestabilidad, nuestro cuerpo ¿qué hace? Comienza a progresarse, a juntarse. ¿Para qué? Para que no haya mayor inestabilidad, y eso se llama la fase de estabilización. Con presencia de osteofitos produce mayor estrechamiento. Esto agrava más. Ya, continúo. Ahí está esto. Si tú haces corte, hipertrofia, ligamento amarillo y hernia. Todo eso se produce. Continúo. Fisiopatología. Teoría de la comprensión neurológica es porque está comprimido crónicamente el nervio periférico y la compresión mecánica directa de la raíz por el disco, por las facetas. Y la teoría de la compresión vascular ya sugiere que el estenosis del canal tiene un efecto en el suministro de sangre. Los nervios tienen su vaso en el módulo, así como las arterias grandes tienen su vaso, los nervios tienen su vaso en el módulo, que le da alimentación al nervio. Entonces, la teoría de compresión vascular es que estos vasos en el módulo se han comprimido, digamos, produce quisqueria en la raíz. Continúa. Los diámetros, importante. Un diámetro antero-posterior menor a 15 milímetros, nos habla ya de estenosis. Menor a 12, estrechez relativa.
Más de 15 es normal. Menor a 10 nos indica una estrechez absoluta. ¿Ya? Continúa. Sintomatología. Lumbalgia con irradiación que se agrava con los esfuerzos. Parestesia, disminución de los esfuerzos en los miembros inferiores y claudicación neurógena. Esto de claudicación es importante. El paciente te dice, doctor, hace un año me duele la columna y desde hace 6 meses, 5 meses, 4 meses, camino y me canso. Pero hace 3 meses camino y me canso ya más. La cosa es que, doctor, ya no puedo caminar ni una cuadra. Camino una cuadra, me paro y me tengo que sentar. Descanso unos 10-15 minutos y vuelvo a retomar mi caminata. Eso se llama claudicación neurógena, que es la han clasificado 500, 200 y 100 metros. Eso es. A diferencia de la claudicación vascular, la claudicación vascular es por patología arterial. El paciente camina y generalmente son siempre mismos trechos. Doctor, hace ya como un año, cada vez que camino 2 cuadras y me paro. Y siento adormecido en los gemelos. Te va a decir, no, gemelos, te vas a señalar acá. ¿Y qué hace usted después de eso? Me siento, miro a un lado, miro a otro lado, descanso unos 10-15 minutos y repongo. Vuelve y pasa de nuevo, camino otras 2-3 cuadras y vuelve a pasar lo mismo. ¿Se siente usted? No. Y al examen físico buscas pulsos y ahí, pulso pedio disminuye. Esa es la claudicación. ¿Qué es esta cosa? Una mano. Continúo. Otro, el estrechez. Normalmente uno es así erguido. El estrechez, el paciente comienza a una circulación de los pies y a sentarse. Comienza a caminar así. ¿Por qué? Porque necesita